Primero de Reyes, capítulo 19, leo los versículos 13 al 18 que dicen de esta forma. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Hasta aquí vemos entonces el final de lo que hemos estado estudiando. Después del gran logro de haber hecho descender fuego del cielo, lo que encontramos como Elías está huyendo de la presencia de Jezabel después de la amenaza de que lo mataría, termina finalmente en el monte Horeb, y ahora estamos viendo cómo Dios lo comisiona para las últimas tareas de lo que podríamos considerar la jubilación de Elías. Ahora, quisiera yo primero empezar a explicar con algunos términos, dado que el tema se llama teocentrismo. Y quiero comenzar precisamente con este teocentrismo, que es la perspectiva que sitúa a Dios en el centro del universo y de la existencia humana. Creo que se entiende bastante bien. Teocentrismo simplemente habla de que Dios está en medio de todas las circunstancias. Esto es lo que proclama la Biblia. Ahora, lo opuesto es el antropocentrismo. Es el hombre en el centro. Se dice de esto, que es la visión que considera al ser humano como el centro de todas las cosas. Aquí hay un cambio. De ser Dios el centro, ahora el humano se convierte en el centro. Ahora, nosotros no lo sabemos, pero la filosofía humanista toma precisamente este concepto del antropocentrismo, el hombre en el centro del universo, para poder regular su filosofía. Esta filosofía, que surgió en Italia en los siglos XIV y XV, tiene el enfoque en el ser humano priorizado por la razón y educación en contraste con el enfoque en lo divino. Hay un artículo muy grande de 5 horas que nosotros encontramos en YouTube de un autor que se llama Francis Schaeffer. Este hombre, por medio de la filosofía y el arte, nos enseña acerca de los cambios sociales por medio de los conceptos del arte. Como saben, yo soy artista, obviamente esto me interesa, y entonces es una forma de explicar los cambios que ha habido a partir de los siglos con respecto a este pensamiento filosófico. Solamente voy a presentar 4 de ellos. En primer lugar están los íconos bizantinos. Los íconos bizantinos que nosotros vemos en las iglesias antiguas, allá en Turquía sobre todo, son íconos idealizados. No tienen que ver necesariamente con la representación humana como somos, sino más bien es el ideal de cómo debería ser, por ejemplo, la divinidad, en este caso Cristo, que está representado más como un ideal que como una realidad. Fue en la Edad Media, por Alberto Durero, cuando hubo un cambio con lo que él llamó el realismo. Le podríamos llamar el realismo humanista. Él trató entonces de mostrar ahora las mismas imágenes, pero con la crudeza de lo que nosotros somos, decía él, para rescatar esa parte en donde podamos entender lo humanamente posible a la deidad. Pero esto, que duró varios siglos, el humanismo, el realismo humanista, se convirtió poco a poco en abstracción. Aquí es interesante. ¿Por qué se convierte en abstracción? Porque cuando se mira descarnadamente al ser humano, lo único que queda es el rechazo de lo que nosotros somos. Esta es una realidad. Cuando nosotros nos observamos tan profundamente, llegamos a odiarnos. Llegamos a odiar a la sociedad, llegamos a odiar al ser humano. Así que lo que hizo, en este caso, Pablo Picasso, fue una abstracción. Empezó entonces a mostrar a la humanidad de una forma ya totalmente desproporcionada, con una intención en donde más bien lo que tenía de importancia eran los sentimientos. Esto condujo a la última etapa de lo que hoy podemos llamar la fragmentación o descomposición, ahora por medio de Jackson Pollock. Este Jackson Pollock lo llevó hasta el siguiente nivel, en donde completamente ya no hay figura, ya no hay
hermosura, ya toda la belleza clásica se acabó. Ahora, cuando nosotros hacemos el análisis de esto que en el arte sucede, es la explicación de lo que estamos viviendo en la sociedad. En la sociedad, después de haber empezado con este humanismo, en donde, al estilo de los griegos clásicos, nosotros veíamos la belleza, ahora lo que estamos viendo es todo lo contrario. Es una deformación de lo social, de lo académico, y entonces puede haber exposiciones tan raras que decimos, ¿y eso qué tiene que ver? Ese es un reflejo de la filosofía que se está viviendo en nuestros días, que está centrada en el hombre, pero el hombre llega finalmente a la descomposición y a la fragmentación. Esto lo vemos también incluso mucho en las letras y en la música que hoy se maneja. Hoy cuando nos sorprendemos, los que ya estamos grandes, con las letras y la música de lo que hoy se escucha, decimos, ¿y cómo llegamos a esto? Es por lo mismo. Llegamos a una descomposición moral y social producto de haber centrado todo en el ser humano. El humanismo nos lleva al declive, nos lleva a la corrupción. Aquí la pregunta que entonces nos hacemos es, ¿y la iglesia debe ser humanista? Creo que queda claro que no. Creo que no puede caber esta posibilidad. Ahora, analizando el caso de Elías, que es a quien tenemos en consideración, Elías ha llegado al final de su camino en su trabajo con Israel. Él ya está a punto de jubilarse, Dios ya está a punto de jubilarlo, y en ese momento, aunque va a continuar trabajando, no va a completar el trabajo que inició con Acab. A la familia, a la pareja, Acab y a Jezabel, que enfrentó para que dejaran o para que se dieran cuenta del error en el que estaban incurriendo con Israel, él ya no va a mirar el final de toda esta historia. Y es que su evidente error, es increíble, es que era humanista. Él está centrado en sí mismo, está centrado en su propia humanidad. Vean, si no, el reflejo de lo que dice el versículo 10 y 14, que lo traje aquí. Miren lo que dice este hombre cuando le preguntan, ¿qué haces aquí? Dice él, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Si se dan cuenta, podríamos decir que tienen síndrome del yo-yo. Primero dice, he servido, yo estoy aquí siendo fiel. En segundo lugar, dice, soy el único, y para colmo, me buscan para matarme, yo. Allí está el problema. El problema es cuando centramos nuestra vida en nosotros mismos, en nuestra humanidad, en nuestro humanismo. Parece que seguimos aquel consejo de alguien, no sé quién lo diría, que expresó, si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo. Y entonces decimos, bueno, como no me salen las cosas, o yo quiero que salgan las cosas como yo quiero, entonces lo hago yo mismo. Lo primero que tenemos que entender es que no podemos ni debemos ocupar puestos protagónicos. Según la palabra de Dios, muy al contrario de la filosofía humanista, dice que el centro es Dios, teocéntrico, no antropocéntrico. No podemos ser protagonistas ni de nuestra propia historia, porque de otra manera se corromperá y se deformará. Es claro que el protagonista es Dios. Así que debemos rechazar el humanismo y aferrarnos al teocentrismo. Ahora, cuando nosotros vemos entonces el caso de Elías, que ha fracasado en esta área, por mirarse a sí mismo, vemos entonces cómo es comisionado a unas nuevas tareas. Así es este primer punto que quiero discutir con ustedes. Al comprobar que Elías ya no está capacitado para comprender el plan divino, es llevado a una tarea. Ya leímos los versículos 15 al 16. Pero aquí nosotros vemos lo que Elías ya había sido dispuesto. Había cumplido con su ministerio, está por jubilarse y tiene que realizar 3 ungimientos, 3 funciones, 3 llamamientos de estos personajes. El primero de ellos es Hazael. Hazael, que tendría que ser ungido como rey de Aram. Si nosotros situamos en un mapa, veríamos cómo Aram está exactamente al norte de lo que se considera Israel. Más al norte, por supuesto, de lo que estaría Judá hacia el sur. Pero en ese lugar estaría este hombre, Hazael. Aquí lo que es interesante es su nombre. Su nombre, que en arameo es Hazael, significa Dios ha visto.
Vean la lección que está escondida en la lectura. Porque justamente cuando Elías está pensando que él es el centro, que él es la solución a sus problemas o a los problemas de la nación, dice el nombre Hazael, Dios lo ha visto. Dios está pendiente. Segundo ungimiento, Jehú, que debe de ser ungido como rey de Israel. En lugar de Acab va a llegar Jehú. Y aquí lo interesante también es su nombre en hebreo, Yehúa. Yehúa, que significa Yahweh es él. Otra vez, el nombre de Dios en medio de toda esta discusión. Y penúltimo lugar, dice que tenían que ungir a Eliseo. Eliseo como profeta en su lugar. El nombre de Eliseo, que es Elishua en hebreo, significa Dios es mi salvación. Se dio cuenta en las tres ocasiones, en contraste con Elías, que piensa que él es la solución humana para los problemas de Israel. En tres ocasiones se menciona a Dios como el protagonista. Él es el encargado. No es antropocéntrico el asunto, sino es teocéntrico. Así que el plan divino para recuperar a Israel y vengarse contra Acab y Jezabel ya estaba en funciones. Vean nuevamente el versículo 17. Explica Dios a Eliseo: a cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Este es el plan. El plan es que no sería Elías quien lo haría, sino sería Hazael y sería Jehú. Ahora, efectivamente, cuando nosotros hacemos el análisis en Segundo de Reyes, el siguiente libro de este que estamos estudiando, miramos cómo Hazael y Jehú serían los que completaron el trabajo de Elías. Él lo inició, pero sería Jehú y Hazael los que verdaderamente lo cumplirían. En Segundo de Reyes encontramos en capítulo 10 cómo la historia de Jehú mata despiadadamente a toda la familia de Acab. Persigue hasta el más pequeño de ellos. Porque quiere quedar claro que no deben de seguir en funciones de gobierno. Pero no solamente eso, sino que también está persiguiendo en ese momento a todos los adoradores de Baal y hace algo tremendo. Los engaña que él es un adorador de Baal, los reúne en el templo, se asegura de que todos vistan una túnica definida y entonces dice, da la orden, maten a todos los que están dentro. Y se acaba la adoración a Baal. Por el otro lado, Hazael, que gobernó por 46 años más al norte, en este caso en Aram, fue el que castigó a Israel por su infidelidad. Unos años más adelante, en el tiempo de Joacás, en Segundo de Reyes 13, se da esta historia. Es decir, que todo esto que estamos mirando es el desenlace de lo que empezó Elías. Elías enfrentó a Acab y a Jezabel, pero no sería él el que terminaría con la historia, sino sería Jehú y Hazael. Sin embargo, Eliseo, el profeta en su lugar, sería el que ungiría verdaderamente a Hazael y a Jehú por medio de uno de sus siervos. No sería Elías. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios mandó a Elías a ungirlos a ellos? Al único que ungió fue a Eliseo. No ungió a Hazael ni a Jehú. Aquí esto nos desconcierta un poco, porque pensando de pronto en nuestra importancia decimos, pues qué bien se vería que tuviera yo dentro de mi currículum el que yo ungí a 2 reyes. Pero no les permitió ir a Elías. Sin embargo, si es por medio de Eliseo, el profeta en su lugar, ¿cómo se concreta este asunto de la unción a estos 2 reyes? Y esto nos demuestra algo muy importante. Es la corroboración de que Elías solo era una pieza de la gran maquinaria de Dios. Aquí es donde nos sitúa la historia, justamente donde debemos estar. Justo cuando estamos pensando, ¿qué haría la gente sin mí? ¿Qué sucedería si yo no trabajo, si yo no hago, si yo no subo? Resulta que no pasa nada. Ya les he contado esa historia en donde mi suegro le insistía siempre a mi suegro, ay, Susana, ¿qué vas a hacer cuando yo ya no esté? Y mi suegro le dijo, pues viuda. La vida tendrá que seguir. Solamente somos piezas, no somos importantes. Somos piezas en la gran maquinaria de Dios. Y entonces se demuestra, Elías no era el protagonista. Elías no era la solución. Este era el error de apreciación de Elías. Primera lección que podemos tener.
Tenemos el privilegio de participar en el plan divino, pero el único protagonista es Cristo. Si nosotros llegamos a tener o a sentir o a estimar nuestra presencia como más importante, allí se acaba todo. Este es un error muy común. Déjenme entonces presentar 3 preguntas cuando hacemos el análisis de nuestro cristianismo. ¿Por qué caen los líderes? ¿Por qué de pronto los pastores caen en pecado, en adulterio y son desacreditados? Otra pregunta. ¿Por qué caen las iglesias? Hay iglesias que se forman, que tienen gran éxito y de pronto se desvanecen. Se acaban. Otra pregunta. ¿Por qué están cayendo las denominaciones? Ahora ser adenominacional es lo de hoy, el amor. ¿Por qué sucede esto? Nosotros podemos deducir, bueno, es falta de conexión con Dios, es por un descuido personal, es falta de santidad, es porque han sido vanidosos, pero me parece que la respuesta de por qué las caídas de este tipo de personajes es por el protagonismo. Cuando tomamos el lugar de Dios y nosotros somos el centro. Cuando nos volvemos antropocéntricos, yo dirijo mi vida en lugar de que Dios tenga el derecho de dirigirla. Cuando alguien toma un indebido protagonismo, Dios los enjuicia y los destroza. Déjenme presentarles esta historia que es verdaderamente lamentable y hasta terrorífica. Para nosotros que estamos tan acostumbrados a buscar siempre el éxito, que siempre buscamos el poder brillar y ser más de lo que pudiéramos ser, está la historia de la Catedral de Cristal, que está en Garden Grove, California. Aquí traje solamente algunas imágenes. Este lugar, que es el edificio de vidrio, se considera más grande del mundo, tiene capacidad para 2.248 personas y fue fundada en 1981 por el pastor Robert Schuller, quien además tenía un programa televisivo. Pero sin embargo, cuando se declaró en quiebra por la imposibilidad de pagar el mantenimiento, fue vendida a la diócesis católica por $57.5 millones en 2012. Para explicar un poco qué pasó, déjenme ir a la historia previa. Robert Schuller comenzó a reunirse en 1955 en un estacionamiento, predicando sobre un puesto de comida y posteriormente alquiló un templo de 300 asientos. Así fue creciendo poco a poco la iglesia. En 1958 compraron 10 acres para construir su primer templo y lo abrieron en 1961. Para 1968 construyeron la Tower of Hope, que tenía 13 pisos, finalizando con la Catedral de Cristal, lo que estamos viendo. De hecho, ahí está el interior impresionante de lo que construyó este hombre que trabajó arduamente para construir esto. Pero todo empezó mal desde su inauguración. Para la inauguración de este gran templo, se dice que se invitaron a 3,000 personas pagando boletos de $1,500 cada uno. ¿Qué es lo que presentaron? No un culto. Presentaron una gran audición, un gran concierto de música clásica con grandes cantantes y personajes muy famosos. El propósito para el que se suponía que era construida esta gran obra se perdió. De pronto estaban haciendo otras cosas que no tenían que considerarse y entonces finalmente cuando el mantenimiento lo rebasó ya debían $51 millones. Estaba yo leyendo la historia, tuvieron que venderlo, se deshicieron de esto y terminó en manos de la diócesis católica. ¡Qué ironía! Un esfuerzo tan tremendo, tan titánico, que terminó naufragando en medio de esta ambición que tenía. Al final, cuando la iglesia vendió esta propiedad, se dice que se trasladó a un lugar discreto en 2018 y Robert Schuller murió en 2015 sin poder celebrarse su funeral dentro de las instalaciones de la Catedral de Cristal como el que se quedó frustrado. Cuando nosotros miramos este tipo de historias de esta Catedral de Cristal, que todavía existe, incluso en Los Simpsons ya apareció allí mencionada, nos recuerda esas palabras tremendas del apóstol Pablo que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando Dios no es el centro, cuando es el hombre
cuando es la persona, cuando es el líder, cuando es la organización, el centro, suceden este tipo de historias. Suceden este tipo de hechos desconsolables que demuestran que definitivamente no podemos construir para lo eterno cuando insistimos en centrarnos nosotros como protagonistas de nuestra propia historia. Cuando somos líderes, y el término líderes me molesta tanto, líderes del movimiento, líderes de la iglesia, ¿centrados en qué? ¿En los hombres o en Dios? ¿Cuántas vidas destruidas porque estamos centrados neciamente en mi inteligencia, en mi sabiduría, en mi dinero, en mis posibilidades? ¿Sabe qué va a pasar? Todo se vendrá abajo. No soy profeta ni hijo de profeta, pero fácilmente puedo decir lo que sucederá. Esta es una historia entonces que nos tiene que conmover, que nos tiene que avisar de lo que puede suceder en nuestras vidas. Ahora, déjeme presentar entonces 2 puntos más. ¿Construimos nosotros la obra de Dios? Construyendo la obra de Dios. Y me baso en el Salmo 127, versículo 1, que ya leímos hace un rato, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Déjenme hacer un pequeño cambio, porque es obvio, es evidente que está hablando de la familia, el Salmo 127. Pero si nosotros hablamos de la familia de Cristo, la iglesia, podríamos entonces sustituir: si Jehová no edificare la iglesia, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la iglesia, en vano vela la guardia. Aquí la pregunta entonces es: ¿construimos nosotros la iglesia o la construye Dios? Creo que nadie va a fallar en esta respuesta. Todos vamos a decir: pues Dios la construye, pero por medio nuestro. Correcto. Dios nos utiliza, Dios lo hace por medio de nosotros. Sin embargo, nuestro actuar va a estar condicionado de acuerdo a la filosofía que nosotros tengamos en la cabeza. Y regresamos al inicio. ¿Teocentrismo o antropocentrismo? Si yo estoy centrado en el hombre, por supuesto que yo voy a deducir el tipo de trabajo que se va a hacer. Voy a construir la iglesia bajo mis lineamientos, bajo mis comodidades, bajo mis visiones, igual como Robert Schuller. Esto lo que va a hacer es un gran desastre. La iglesia es de Cristo. La iglesia no es de nadie, es de Cristo exclusivamente. Esta perspectiva filosófica que de pronto decimos: pues ni sé de filosofía, sin embargo que nosotros vivimos en el humanismo, en donde todo se maneja por medio de lo que nosotros deseamos, es justamente lo que está afectando a la iglesia. Ahora, cualquiera diría: pero ¿cómo puedes afirmar eso si los que estamos dentro de la iglesia somos cristianos? O cuando nosotros decimos: si somos cristianos no podemos ser antropocentristas, no podemos ser humanistas. Estamos esperando que Dios lo haga. La realidad es que no hemos querido reconocer que también las personas sin Dios, las que se autodenominan ateas, tienen actitudes buenas. Hacen cosas buenas. Parece que los cristianos hemos cerrado los ojos y decimos: no. Los únicos que hacemos cosas buenas somos nosotros. No es lo mismo que entreguen una ayuda a un cristiano, decimos, que la entregue un ateo. Eso es mentira. Porque cuando nosotros encontramos las reminiscencias de la imagen de Dios en toda la humanidad, sobre todo ahora en estas publicaciones de vuelvo a creer en la humanidad, y vemos a personas que no tienen nada que ver con la iglesia, rescatando animalitos, ayudando a personas, haciendo cosas buenas, a veces mejor que la iglesia, yo digo, ese no es argumento para que nosotros digamos que estamos haciendo la obra de Dios. La iglesia ha creído equivocadamente que somos los únicos autorizados para hacer cosas buenas. Hasta le pusimos ahí un título: es que trabajamos en el reino de Dios. ¿Por qué no se diferencian las cosas que hace la iglesia y las cosas que hacen los seres humanos? Que a veces hasta las hacen mejor. En estos días, cuando estaba yo con el hermano Rafael Moreno, que había contado que falleció su esposa, estaba en el hospital, dice que llegó una organización, dice que no sabía ni de qué era, parece que era una constructora, y llegó con un montón de comida y con una actitud impresionante.
una actitud de servicio, una actitud de que andaban persiguiendo casi a las personas y andaban entregando víveres, andaban entregando comida. Tanto que él dice que se sorprendió porque llevaban, se supone, cierta medida y abundó y llegó hasta los médicos y llegó a no sé cuántos. Dice, pero hubiera visto, pastor, la actitud. Allí junto hay un montón de iglesias que también llevan comida, pero a veces llevan una actitud muy distinta, de superioridad. Pero te voy a dar, pero me vas a escuchar. Pero te voy a predicar el Evangelio. ¿Cuál es la diferencia entre una mano y la otra cuando nosotros hemos creído equivocadamente y hemos reducido el Evangelio a simples obras humanas? Aquí está el problema. Cuando hemos reducido el Evangelio a simples hechos humanos, como en el humanismo, como en el antropocentrismo. Este es el error. Y no es que sean malas las obras humanas, sino que estamos comisionados para algo superior. Para esto me voy a remitir a lo que escribió Fabián Liendo en su libro Invisibles, y que me parece que es una atinada observación. Él dice, la iglesia no está para llevar ropa, comida y medicamentos. Eso es importante, pero lo puede hacer el gobierno. La iglesia va para conducir a esa gente a la vida, para conducirlos a Cristo y enseñarles a caminar con Él. ¿Saben qué es lo que pasó? Que dejamos de enseñar a la gente quién es Cristo para simplemente hacer una obra humana que cualquier otro podría hacer. Porque nos centramos en el ser humano. Lo que yo puedo hacer. Y lo que yo puedo hacer es simplemente entregar dádivas. Lo que Dios hace es cambiar vidas. Y la iglesia no está cambiando vidas. Ni las mismas vidas de los que están adentro de los templos. ¿Cómo van a cambiar vidas afuera? Las iglesias están cundiendo todos lados, las iglesias cristianas. Tienen centros de beneficencia, ayudan a la gente, acompañan a los enfermos, a los desvalidos, pero nada más. No comparten lo que en esencia la iglesia de Cristo tiene, que tiene a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hace Cristo? Eso se lo guardan o no lo conocen. La iglesia terminó en obras humanas y dejó de hacer las obras de Dios. ¿Por qué? Está centrada en el humano. Está centrada en nosotros mismos. Y esto es lamentable cuando nosotros miramos precisamente lo mismo que en Elías había sucedido. Elías está centrado en sí mismo y llegamos a creer que la obra depende de nosotros. ¿Qué van a hacer ustedes el día de mañana si yo no estoy aquí al frente? Cualquiera de nosotros puede ser sustituido fácilmente por eso. No tenemos importancia. Ahora, cuando leemos nuevamente el pasaje, esa parte que me llamó mucho la atención, Elías dice, yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan a mí, matarme, ahora me buscan para matarme a mí también. Casi está diciendo, es que depende de mí, Dios, deberías de estarme cuidando. Así son nuestras oraciones. Señor, ayúdame, bendíceme, porque esta gente depende de mí. Dios se ríe. Dependen de ti. Los papás, los padres de familia, las madres de familia. ¿Qué van a hacer los hijos si yo no estoy? Tarde o temprano no estaremos. Nos necesitamos encomendar a Jesucristo. Porque nuestras obras humanas no son suficientes. No era correcta la apreciación de Elías. Él dice, pues es que el problema es que si no me tienen a mí no se va a cumplir lo demás. Mira lo que dice el versículo 18. Ya lo leímos, pero vale la pena volver a pronunciarlo. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han desafiado. ¿Cuántos? 7,000. No sabemos en dónde estaban, si estaban escondidos, pero lo que sí sabemos es que Dios los conocía. Y Elías, que se siente el único, está preocupadísimo por lo que le va a pasar a él. Elías, tú no eres el centro. No somos el centro, hay otros que Dios puede utilizar. El cristianismo, escuche esto, no se ha sostenido por la fidelidad humana, sino por la misericordia de Dios.
Sí ha habido hombres fieles en la historia que han entregado todo, pero ni aún con esa fidelidad jamás la iglesia se ha sostenido por fidelidad humana, sino por la misericordia de Dios, por la fidelidad de Dios. Por eso estamos aquí. No es el antropocentrismo, es el teocentrismo. Dios en el centro. Dios tiene control. Tal como lo dice Marcos Vidal en una de sus canciones. No por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Usted que vive, o yo que vivo, pensando en que necesita tanto de mí. Propóngale al Señor. Déjame ver qué tanto les hago falta. Y se lo llevará. No les hace falta. Porque no es el centro del ser humano. En esto se está equivocando Elías. Y aquí aprendemos otra segunda lección. Dios no te necesita. Dios te ofrece el privilegio de servir. No le haces falta. No le hacemos falta. Él es omnipotente. Él puede con el paquete. Es su iglesia. Él la construye. No nosotros, que nos da la oportunidad de participar en esa construcción. Es otra cosa. Pero Él no construye edificios. Él construye la iglesia espiritual. Él cambia vidas. Así que es un privilegio solamente el servirle. Se nos olvida aquel pasaje de Daniel, capítulo 2, versículo 21, que dice: Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Así que podemos decir: alégrate de que aún estés en servicio, pero puede ser removido. No tienes asegurado nada. La realidad es que el centro es el Señor. Déjeme regresar rápidamente al Salmo 127. Ya lo leímos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es claro que los humanos solo podemos construir cosas temporales. Ya quedó claro. No van a perdurar. Sea una familia, sea un negocio, sea una carrera, sea un trabajo, sea lo que sea, todo es temporal. ¿Y sabe cuándo se va a acabar? Cuando ya no estemos. Alguien ha dicho que en 100 años nadie recordará nuestro nombre. En 100 años, muy rápido. Porque es temporal. Pero Dios edifica eventos eternos. Si Dios no edifica su iglesia, estamos trabajando en vano. Si Dios no está tocando los corazones de esta gente, entonces no tiene sentido servirnos. No tiene caso, porque no es nuestro trabajo. Se cuenta la historia de Francisco de Asís, uno de los padres de la iglesia, que iba pasando al final de su vida de ciudad en ciudad en una camilla, tratando de cumplir con los eventos que tenía previstos. Y estaba tan enfermo que era trasladado así. Y se dice que la gente se agolpaba para verlo y lo veían como un hombre santo de Dios. Hasta que un hombre se acercó allí junto a su camilla y le dijo: así que tú eres Francisco. La gente te aprecia y te sigue, pero ten cuidado, no se te vaya a subir a la cabeza. Dice la historia que cuando los discípulos de Francisco lo escucharon, dijeron: ¿cómo está diciendo esto? No sabe con quién está hablando. Es un hombre santo verdaderamente. Pero para sorpresa de todos, este Francisco se levantó de la camilla con su último esfuerzo, se hincó delante del hombre y le dijo: bendito ángel de Dios, que siempre viene para recordarme quién soy y de dónde fui rescatado. Esta es la mentalidad de un hombre que considera que Dios es el centro. En ese momento pudo haber pensado: pues sí, claro, ya me gradué tantas veces de tantas vicisitudes de la vida, estoy tan entendido en las escrituras, ¿quién me puede juzgar? ¿Quién me puede enseñar? Y en ese momento recuerda: te agradezco, Dios, que sigas insistiendo en que sepa de dónde vengo, quién soy.
El salmista lo dijo de otra manera. A nadie sea la gloria, solo a ti sea la gloria. Segundo lugar, o tercer lugar, ya para terminar, si decimos que se construye la iglesia, la obra de Dios, también podemos decir, se construyen vidas para Dios. Ahora vamos a hacerlo personal. ¿Será que yo tenga que construir mi vida? Juan 6:29, el Señor Jesús dijo. Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Jesús dice, no hay más trabajo, no hay más esfuerzo, solamente necesitan hacer una sola cosa. Que crean en Jesucristo. Nuevamente, el humanismo nos ha engañado a llevarnos a creer que la salvación es de Dios, pero después de la salvación viene la santificación y en esa tenemos que trabajar usted y yo. Esa tiene que ser esfuerzo humano. Ya les he contado como en una iglesia de aquí de esta ciudad, dentro de las clases de escuela dominical, estaba ese letrero que decía, salvos para ser santos. Esta es la mentalidad que tiene la iglesia. Ahora tenemos que esforzarnos, ahora nos toca a nosotros. Eso es humanismo. Este es antropocentrismo. Incluso dentro de los cánones puritanos está un hombre que yo admiro mucho, John Owen, que escribió La mortificación del pecado. Y es un libro así de grueso que habla acerca de cómo hacer para poder santificar esta vida y ser quitado el pecado de nosotros. Hace algunos años, en el siglo antepasado, existió el movimiento de santidad. John Wesley, que inició la iglesia metodista, propuso que era una segunda obra del Espíritu Santo, la que tenía que realizarse para que llegáramos a alcanzar los proyectos de Dios, la santificación. Esto es un error, porque definitivamente se nos olvida aquella consigna que dice claramente que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cómo puede ser salvo alguien si antes no ha sido santificado? Antes comienza la santificación para llegar a la salvación. Es un proceso totalmente distinto y es un proceso de Dios. Dios santifica por medio de Cristo, por eso se llama redención. Por eso se llama compra, porque no es algo que nosotros podamos hacer. Y es que este pensamiento ha estado durante años dentro de la iglesia. Este pensamiento ha insistido en persistir durante siglos dentro de la iglesia. Tanto que incluso lo vemos en la narración de Juan capítulo 6, porque en el versículo 28, los que estaban cuestionando al Señor le habían dicho, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Y preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ganarme el reino de Dios? Eso es lo que están preguntando. Y Jesús les responde, la única obra que Dios requiere es que crean. Que crean solamente. No tienen que hacer nada más. Ahora, el humanismo ha creado el eslogan de ser un guerrero de Dios. Un guerrero de Dios que vence las batallas, que enfrenta las tentaciones, que lucha con fuerza de Dios y siendo un gatito se convierte en un tremendo león. Esto es lo que se predica en la mayoría de iglesias. Sin embargo, Dios no quiere guerreros. Dios quiere personas dependientes, vulnerables, vencidas. Quiere hijos sabios que evalúen cada situación y que eviten la pelea. Esto es verdaderamente sabio. ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos con este ánimo y oramos al Señor y le decimos, ahora sí, Señor, voy a procurar alcanzar los propósitos y lograr aquello para lo que me has llamado? ¿Sabe cómo termina la oración de la noche? Perdóname, Señor, no pude, es obra. No tenemos fuerza, no tenemos posibilidades, solamente Dios la tiene. Esta gran tragedia de frustración es precisamente porque estamos luchando peleas que no son nuestras.
¿Qué peleas son nuestras? Dice el apóstol Pablo acerca de las influencias en 1 Corintios 5. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Vean lo que está diciendo el apóstol Pablo. El problema no son los pecados, el problema es la influencia. ¿Quién te está influyendo? Dice el apóstol, bueno, si te está influyendo alguien, quita ese perverso de entre ustedes. Si el problema es tu celular que te influye, apágalo. Si el problema son tus amistades que te invitan, no te juntes con ellos. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si el problema es las pláticas en las que estoy, no te hagas ser valiente. Dios no quiere guerreros. Dios no quiere que estemos enfrentando. La vida cristiana sería más fácil si desconectáramos todo lo que nos llama la atención. Si le quitáramos todo aquello que influye en nuestras vidas. No busca a Dios guerrero. Dios busca gente sabia que evite, que busque a Dios. Me gusta mucho el dicho de mi hermano Benjamín. Más vale que digan qué cobarde a que digan qué valiente el difunto. Nosotros que queremos enfrentar las cosas. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Si no depende de Dios, estamos muertos. Déjeme terminar entonces con esta plática. Con esta narración ficticia, por supuesto, porque no creo que haya sido real. En donde dos ceros, ¿sí? Dos números ceros, uno alto y delgado y el otro grueso y bajito, discutían quién de ellos era el más importante, quién tenía más valor. Y ahí estaban en medio de esa discusión, cuando se dice que, escuchándolos el punto decimal, les dijo, pues depende de quién está a su lado y yo en dónde esté situado entre ustedes. Porque si no hay nadie a tu lado, no hay otro número a tu lado, y el punto decimal no está en su lugar, los dos tienen el mismo valor, exactamente nada. Déjenme aplicarlo con lo que hemos estado trabajando en estas terminologías. El humanismo siempre llevará nuestra vida a ser un cero a la izquierda. Mientras no esté alguien a nuestro lado, mientras Dios no tome su lugar, siempre seremos un cero a la izquierda. No valdremos nada. Todas sus obras, todos sus esfuerzos, todas sus luchas se irán exactamente a la basura. Pero si Cristo está en el centro, nosotros tendremos el valor de Cristo. El teocentrismo da verdadero valor al humano. Cuando nosotros reconocemos que no tenemos valor en nosotros mismos, sino es por aquel que nos ha llamado, entonces cobra sentido todas las cosas. Terminando entonces con esta miniserie que tuvimos de la vida de Elías, o de este capítulo 19 del Primero de Reyes, podemos terminar diciendo, esto vale la pena analizarlo en cada una de nuestras vidas. ¿En qué estoy fundamentado? A lo mejor ni sabía que se llamaba teocentrismo, a lo mejor ni sabía que se llamaba humanismo. Eso de estar pensando en usted mismo, como se llama. Pero si hemos estado viviendo de esta forma, es el momento de darle lugar a Dios, porque Dios no quiere un lugar en tu vida. Dios quiere toda tu vida. Dios no quiere ser el primero en tu vida. Quiere ser el único. Yo soy un Dios celoso, dice en eso. Si estamos pensando que Dios es un bonito equipamiento para nuestro viaje en esta vida, para que nos vaya mejor, para tener algunas ventajas, eso no es cristianismo. Si no vaciamos nuestra vida y le damos el lugar a Él,
Si Él no construye nuestra vida, en vano trabajamos. Si Él no construye, si Él no vela por nuestra vida, por la iglesia, nuestras obras desaparecerán. Que Dios nos permita transformar entonces el centro de ser nosotros como humanos, el centro de nuestra vida, a permitirle a Dios el ser el centro, a Cristo. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino que el nombre sea Cristo el centro. Esto es lo que le faltó a Elías. Esto es lo que nos falta a nosotros. Por eso el llamado es a negarnos a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz cada día. Cada día, no dice una vez en la vida. Cada día, negarnos y seguir. Para que se cumpla lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Oremos. Gracias te damos, Dios, porque no cabe duda que sigues llamando a tu iglesia. Sigues llamando, Señor, la atención para regresar y desechar todo aquello en que hemos construido desafortunadamente tu obra, siendo solamente obras humanas, temporales, corrompibles. Te pedimos, Señor, tengas misericordia de nosotros. Que mires esta necesidad que tenemos y que podamos, Señor, ser llevados a la conciencia de que necesitamos, de que tomes el control total de nuestras vidas. Que no permitas que sigamos siendo influidos o influyendo corruptamente, Señor, por estas situaciones que nos avecinan, Señor, que tenemos en derredor, sino que la única influencia sea tu palabra, sea Jesucristo en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos regalas, por lo maravilloso de tu salvación. Te pedimos que perfecciones, Señor, entonces, todas las cosas, para que podamos ahora sí cumplir con tu voluntad y no con la nuestra. Te damos gracias, Señor, por esta obra, por esta palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús.